isquemia intestinal y necrosis. Puede ocurrir isquemia intestinal y necrosis hemorrágica si la hipotensión es prolongada. Mire, otro problema. Y ya hemos remarcado tanto sobre la isquemia en el intestino y todo lo que puede repercutir después. Por eso aquí dice, dependiendo de la severidad de la hipotensión, puede ocurrir hemorragias, ilio paralítico o otro tipo, perforaciones intestinales. Los estados metabólicos también, esto seguramente ustedes ya lo manejan bien. Y una respuesta compensatoria del shock. Una hipotensión, que empieza por ahí la cosa, todos los fenómenos que pueden ocurrir, lo que se está resumiendo en práctica lo que hemos dicho acá. Los mecanismos de la producción de metabolismo anaeróbico cuando falla algún detalle que comience a presentarse o a instalarse el estadio de shock. Y ahora los tipos de shock que también seguramente los han visto son distributivos y no distributivos. Los no distributivos, shock hipovolémico, cardiogénico, shock por obstrucción extracardíaca. Dependiendo de la causa básica se puede clasificar. En algún momento a veces no es fácil dilucidar cuál fue primero y se queda así. ¿Por qué? Porque a veces cuando se logra determinar cuál es la falla primaria, es más fácil tratar de instalar una terapia dirigida. Y los shock tipo distributivos, donde el compromiso del corazón y el flujo sanguíneo es uno de los principales responsables, tenemos estos shocks. Bueno, este es tipo hipovolémico, eso lo ven ustedes. Síntomas del shock o choque. Hipotensión arterial en menos de estos valores, de repente no coincide con algún otro valor que ustedes tengan, es variable. Pulso rápido y filiforme, piel mucosa fría, cianótica, sistema nervioso y hay confusión, puede llegar al coma. Y la diuresis que hablábamos, primero una oliguria y después puede llegar a una anuria. Y eso lo vimos en la fase del shock, que quizá sea esto sí es determinante para poder instalar y el pronóstico especialmente. Y si ya no tenemos oportunidad nosotros de manejarlo esto, llamar a alguien que sabe más que nosotros, no tengo por qué saberlo todo. Y si estamos en una institución en donde no hay posibilidades de tratamiento del shock, derivarlo o evacuar al paciente lo más rápido posible a una institución que tenga capacidad de darle el soporte. Pero eso es importantísimo ver en qué momento estamos. Fase 1 de shock compensado o precoz. Hipotensión compensada sin daño tisular todavía, pero hay una hipotensión. La fase 2 o shock descompensado. Aquí ya hay lesión celular reversible, puede haber esteatosis, hay tumefacción, pero también hay lesiones reversibles todavía. Sin embargo, cuando se llega a un estadio de shock irreversible, el sujeto todavía no se ha muerto, pero está en este estadio, pero es irreversible. Hay lesión celular terminal, hay necrosis, hay coagulación intravascular diseminada, etc. Microtrombosis, hemorragia, etc. El hipovolémico es el tipo más común de shock encontrado en niños. ¿En qué casos? Por la labilidad que tienen los organismos, generalmente son diarreas, especialmente en los estadios, en los países del tercer mundo. El shock hipovolémico resulta de la disminución de la precarga. Se ha perdido tanto líquido, lógicamente, que no se tiene líquido para que juegue, ya no solamente sangre, sino líquido en general, ¿no? El shock hipovolémico puede ser adicionalmente dividido en dos grandes categorías, por pérdida de líquidos y por pérdida de hemorragia, por hemorragia. De líquidos que de todas maneras van a influir considerablemente, especialmente en los extremos de la vida, los niños o los ancianos, y la hemorragia lógicamente en cualquier edad. En un caso se pierde solamente el líquido, que hemos visto en el caso de los edemas o de la deshidratación, para este caso, y en los otros se pierde sangre total. La pérdida de líquidos, toda esta relación.
sepsis, pancreatitis, peritonitis. Aquí, por ejemplo, en esta pancreatitis, peritonitis, no se pierde el líquido. Lo que pasa es que está ganando un tercer espacio para el que no estaba precavido. Y se puede instalar rápidamente. La diferencia de lo que ocurre con la cirrosis, que tiene un volumen enorme en el abdomen, y ustedes habrán visto, el paciente todavía está viviendo. Lo que pasa es la instalación tan rápida es lo que lo hace descompensarse rápidamente al paciente. En este caso, ocurre de ahí en el caso de pancreatitis. Tiene la misma relación que estábamos viendo. El choque volémico hemorrágico, dirías. Aquí, lógicamente, la principal causa son cualquier tipo de evento violento que ustedes tengan. Desde lo que vemos a cada rato en las páginas policiales o los accidentes de tránsito y demás. Sencillamente se pierden. En menos cantidad, eso sí se cree en todas partes del mundo, aquí también en el país, a pesar de la pérdida de otro tipo, por ejemplo, una hemorragia masiva por un cáncer gástrico, por una úlcera gástrica o un efecto ginecológico, en fin, o por hemoptisis, en fin, no son tan frecuentes, pero pueden contarse entre ellos también. Una hemorragia masiva por una varices esofágica puede llegar al sujeto a un estadio de shock y morirse, ¿eh? Se muere el paciente. Una fractura del miembro inferior, se lesiona la arteria femoral y se pierde cantidad de sangre ahí, y a veces ni se cuenta, se da porque como hay un gran espacio donde almacenarse y por pérdida de sangre, ¿no? Por eso aquí dice sangrado gastrointestinal posquirúrgico, si es que no está advertido, lógicamente esto con mayor razón, y después de una crisis de un paciente que tiene un problema hematológico. Cuando un paciente tiene un choque hipovolémico, algunos factores acá, como les repito, algunos de repente no coinciden con algunos valores que ustedes tengan, pero tampoco es la diferencia tan marcada, sencillamente. Esto está relacionado, mire, clase 1, 2 y 3 del shock, y está relacionado en este caso por volumen de sangre perdido. Por eso que dice pérdida de sangre, en las condiciones que se dan, y los valores son las consecuencias que puede tener. La clase 1, por ejemplo, el paciente levemente ansioso, no tiene compromiso de conciencia todavía, es capaz de llegar y dar manifestaciones, de conversar, de dar datos sobre su padecimiento, su enfermedad, etc. En la clase 2 ya está moderadamente ansioso, de repente ya está un poco confuso también. Y en el estadio 3 ya está ansioso, está confundido, y lógicamente ya la posibilidad probablemente de tener una buena historia no es posible, pues hay que asirse de alguna otra información que pueda tener. Y el otro está confuso, letárgico, de repente ya en el estadio de coma. Existen varias situaciones en las que la sensibilidad y especificidad de estos parámetros son bajas. Lógicamente no es un solo signo, ¿no? Hay un grupo importante de pacientes de estadio de shock mantiene, a pesar de que uno encuentra, pongamos, una pérdida cuantiosa de sangre, a veces no hay explicación tan fácil para decir cómo este hombre no está desmayado, no está inconsciente, todavía puede dar razón, en fin. Por eso puede tener signos vitales, flujos urinarios, conciencia, en fin. Pero eso ya la parte clínica, la acuciosidad, lo que se llama el arte de la medicina. Una cosa es la ciencia, todo lo que ustedes están aprendiendo ahora. La capacidad de discernimiento y la capacidad de cómo emplear los conocimientos, esa es la parte que todos los profesores llaman desde la antigüedad, que la medicina es ciencia y es arte. Cómo se interpreta un fenómeno, cómo lo puede valorar, cómo lo puede interrelacionar con otro, que eso sí no está en una parte de los libros, eso ya es cuestión de cada uno, de ir buscando la razón de lo que pudiera tener. Pues este grupo clínicamente estable tiene riesgo de desarrollar lesiones por hipotensión tardíamente. Por eso que hay que advertirlo y hay que tomar alguna medida pertinente. Mire, este fenómeno es particularmente frecuente en pacientes jóvenes cuya capacidad vascular y arterial se vasocontraen intensamente, no en los estadios, no en otras edades. En gente joven todavía, pues eso no se explica, pero si tenía tanto, como el hombre todavía estaba caminando, ha podido llegar al hospital, en fin.
Por eso dice, estos pacientes parecen normotensos a pesar de grandes pérdidas de volumen. Siento frecuente el contraste circulatorio cuando hay una de las primeras manifestaciones es justamente el colapso, una hipotensión, cuando hay pérdidas grandes de volumen. Ojo al piojo, el alcohol frecuentemente asociado a trauma modula la concentración del periodo de la lesión. Bloquea el respeto articular, modera el efecto de estimulación adrenérgica. Por eso no es conveniente cuando estén tomando sus tragos, procuren no llegar al estadio de shock, lógicamente, por ninguna de las causas. En los ancianos es un poquito diferente. La mortalidad en este grupo de los hemodinámicamente estables con hipo por perfusión no corregida es particularmente alta. Por eso es que hay que, no puede decirse, no, vaya usted a su casa más o venga más tarde, no. Paciente que tiene ese riesgo, ya diagnosticaron, o tienen algún signo de alarma, mejor que se quede en reposo y se le debe dar el soporte adecuado para evitar inconvenientes. No debe ser que el paciente lo mandan a su casa y es en la tarde, en la noche o al día siguiente de repente amanece muerto, lo están trayendo de emergencia a medianoche con un shock irreversible. El flujo se distribuye de manera diferencial después de la pérdida aguda de volumen, lógicamente. Y miren, el flujo renal normal todavía, o sea, el riñón aparentemente todavía no sufre, puede mantenerse hasta con pérdida de 40% de la volemia. Hablamos de un momento de una pérdida aguda. Esto es lo que ocurre después, ya lo ven ustedes, también lo han visto seguramente, lo que puede ocurrir con una isquemia renal hasta que llega una oligouria o una anuria. Y si nosotros tenemos la oportunidad de examinar o de ver riñones u órganos cuando el paciente ha fallecido, podemos ver y decir si el riñón de shock, característicamente es una necrosis tubular aguda. ¿Cómo la reconocemos? En primer lugar, porque las células de los túbulos proximales están destruidos y hay una escasa o nula reacción inflamatoria. Eso quiere decir que ese evento se ha producido recientemente y no por problema inflamatorio, porque puede verse por otra. Y esto es lo que ocurre, por ejemplo, miren, histológicamente nosotros podemos ver, ¿no? Pero a nadie se le va a ocurrir hacerle una biopsia renal para decir si está en estadio de shock, ¿no? Esto es lo que vemos cuando tenemos la oportunidad de examinar un riñón de shock. Por eso todos estos fenómenos son fenómenos que se dan y que deben corregirse cuando el sujeto esté en vida, porque después ya qué hacemos, ¿no? El patólogo sabe todo, pero muy tarde, desgraciadamente. Lo que hay que hacer los diagnósticos antes de, ¿no? También puede producir una necrosis. Les decía, ¿se acuerdan que hablaban de necrosis encefálica masiva, especialmente en la zona cortical? Y el shock distributivo resulta de una disminución de la resistencia vascular periférica. ¿Ven? El mecanismo es distinto, pero las consecuencias van a ser las mismas. Con distribución anormal del flujo sanguíneo dentro de la microcirculación y la consecuencia, lógicamente, una perfusión disminuida o inadecuada o impropia, no óptima para las células en general. Y no hablamos de tal o cual territorio, porque cuando se habla de hipoperfusión se habla de todo el organismo. Puede llevar a una hipovolemia funcional con precarga disminuida. El shock se asocia, dice el shock distributivo, generalmente a un gasto cardíaco normal o aumentado. Cuestión de fisiopatológica también. ¿Cuáles son las condiciones que pueden favorecer o que condicionan que aparezca un shock distributivo? Estadio de sepsis, de lejos es el más común. Por lo tanto, un paciente que tiene una infección, por banal que sea, hay que evitar que llegue a hacer una sepsis, porque si no, puede llegar fácilmente a un estadio de shock. Lógicamente que si hay esto aquí, el shock séptico también está por ahí cercano, son su vecino, su primo hermano. Un shock anafiláctico relacionado directamente o principalmente con algún tipo de veneno, de insectos, de ofidios o de
medicamentos, y ahí sí es donde los médicos especialmente, o alguna otra profesión que no tenga que ver directamente con la administración de medicamentos, pero se lo recetan así nomás, por la automedicación que tan común en nuestro medio. Pero ustedes ya saben, lo peor sería que, a pesar de que conocemos nosotros desde el punto de vista científico y profesional, hay que tener cuidado con algunos medicamentos. Si no hay otra opción, ¿ya qué vamos a hacer? Hay que jugársela, dirías. Pero no se olviden que hay algunas contraindicaciones que hay que respetarlas a veces, y hay otra que alguna recomendación o alguna observación. Mire, señora, usted va a tomar o se va a ir que tal cosa, pero observe tal o cuales cambios, porque si no puede provocar. Con antibióticos, menos mal, ahora ya no se ve con tanta frecuencia porque van cambiando, se van mejorando las técnicas de diagnóstico y aparecen nuevos medicamentos, en fin. Pero era no frecuente, diría, pero sí un riesgo, la famosa alergia a la penicilina. Ustedes habrán visto, si han ido a hospitales o van a ir, que el que es alérgico a tal o cual medicamento le ponen un letrero con tinta roja, debe tener, porque ahí sí manda la norma en la historia. Alérgico a penicilina, cloxacilina, qué sé yo, pues hipotensores o a algún corticoide, etcétera, porque si es alérgico, lógicamente no se le puede dar. El shock cardiogénico. Esto es fácil de elegir. ¿Cuál va a ser el principal órgano? El corazón va a ser quizá el órgano blanco responsable por no decir todos los shock de tipo cardiogénico. ¿Qué resulta de la falla de la bomba? Que es diferente a ver la causa básica del corazón, por si acaso. Entonces, cualquier evento que pueda lesionar el músculo cardíaco o alguno de sus componentes, como puede ser las válvulas o las membranas que lo recubren, como una pericarditis, también puede ser causa o algunos de los fenómenos tromboembólicos que estábamos señalando también, que van por dentro del corazón, por las cavidades cardíacas, puede ser responsable de una falla de tal magnitud del corazón que lo lleve al sujeto a que padezca de un shock. ¿En qué se resume? Se manifiesta fisiológicamente como una disminución de la función sistólica y un gasto cardíaco disminuido. Es común encontrarlo luego de infarto cardíaco. Lógico, no nos olvidemos que infarto ya necesariamente, hemos insistido tanto, es necrosis tisular. Si se necrosa el tejido, pues ¿qué va a funcionar? Otras causas. Pero miren, ruptura de la pared del septo ventricular, poca cosa no es. Se rompe la pared, y lógicamente se juntan las dos circulaciones. Y si es de una manera abrupta, puede ser por una lesión propia del músculo, una miocarditis, puede ser por un infarto también, puede ser por una herida, en fin. Una regurgitación mitral aguda, miocardiopatía dilatada, que es un evento ya tardío porque ya perdió toda capacidad de compensación el miocardio, y a pesar de ser muy grande, se dilata el corazón y se vuelve insuficiente. Ya lo van a ver ustedes en detalle cuando hagan la parte de cardiología, lo que es una miocardiopatía, miomúsculo, ¿verdad? Se enferma el músculo, se deteriora el músculo, en algún momento el corazón, como está deteriorado, por la fuerza que tiene, comienza a dilatarse, y se hace un corazón enorme, pero insuficiente. O a la inversa puede ser que el músculo crezca tanto, porque en el caso de una hipertensión, pero crece tanto el músculo que después ya se cansa y se vuelve insuficiente. Entonces, por más grosor que tenga el músculo, el miocardio, se vuelve insuficiente y puede llegar en el caso de una insuficiencia cardíaca. Pero miren que son diferentes vertientes, diferentes variantes que puede tener. La resultante es que al final el corazón falla, por cualquier causa que tenga. Acá señalábamos que una de las principales son los infartos, aparte por la frecuencia que hay. Una arritmia cardíaca, que ya ayer explicamos, o anteayer, la semana pasada, más o menos lo que era una arritmia cardíaca, creo que ayer ha sido, porque hablamos de alteración de flujo sanguíneo. Y el taponamiento cardíaco. ¿Qué es el taponamiento cardíaco? Es cuando hay una
violenta, brusco incremento de líquido dentro de la cavidad pericárdica. Por ejemplo, en caso de una hemorragia pericárdica, un traumatismo, o ruptura de la aorta, o ruptura del músculo cardíaco, o por un proceso inflamatorio tan severo que rápidamente haga que el volumen del líquido pericárdico aumente de tal magnitud que el corazón ya no le dé posibilidades de moverse por tanto líquido que hay en la cavidad pericárdica. Y como ha sido violento, brusco, no ha dado tiempo a que el pericardio, por ejemplo, se extienda. Lo que ocurre en procesos crónicos, más bien, tuberculosis y otros, por ejemplo, como procesos de larga evolución, la cavidad pericárdica puede albergar de repente 500, 600, 800 centímetros cúbicos de líquido. Y el corazón todavía funciona porque ha tenido la posibilidad de adaptarse. Pero si lo normal es, ¿se acuerdan cuánto es? Revísenlo, porque también yo les he puesto valores ahí del líquido pericárdico para considerar a ver si es que es un derrame o no es derrame pericárdico. 10 o 15 centímetros, por decir un número. Si en menos de una hora, media hora o 2 horas, o un día diría, se tiene 300 centímetros cúbicos, no ha dado tiempo a que la bolsa pericárdica se dilate de tal magnitud para que se adapte. Al contrario, aumenta tanto la presión dentro del pericardio que el corazón es imposible que se mueva. A eso se refiere el taponamiento cardíaco. De lejos, la principal causa son los traumatismos. Hasta esta parte del camino, jóvenes, les agradezco mucho su atención y he cumplido con lo que me he encargado el doctor Rego. Gracias.